Hola, mi nombre es Sebastián Ayala Millán, estudio Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana de León. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura y estoy en la clase de Tratados Internacionales con el profesor José Ramón Álvarez González. Y bueno, yo hoy presentaré el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Y lo siguiente, los temas que abordaré serán la globalización, qué es, ejemplos, cuál es la importancia de los tratados, contexto jurídico de los tratados. Hablaré sobre la historia de la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, un análisis de Alemania, un análisis de los capítulos importantes de este tratado. Vamos a adentrarnos un poco a los certificados de origen y los principales productos de importación y exportación, el futuro del tratado y mi conclusión acerca de este y y de la clase en general. Quisiera empezar con esta quote que me gustó mucho, es: el comercio exterior es una palanca para el crecimiento económico y desarrollo de México. Esta la escribe Luz María del Amor en un artículo para la revista de Comercio Exterior y me parece muy acertado porque México está en una etapa de incertidumbre en donde el comercio nos apoyará a tener una economía más estable. Y todo esto gracias a qué? Y comenzamos con la globalización. ¿Qué es y por qué es importante para México? Primero que nada, la globalización todos la hemos escuchado y se puede entender el hecho de que una parte creciente de la actividad económica en el mundo se realiza entre personas y empresas que viven en países diferentes. ¿Qué significa? Que la globalización es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. No hay lugar en el mundo que no esté afectado por la globalización. ¿Y en qué nos beneficia? Estando en el 2020, la globalización es parte de cualquier economía. Y quien te diga que no, pues simplemente dile que saque su celular y estoy 100% seguro de que va a tener componentes de todo el mundo, de China, de Europa, de mismo México. Nada, nada, nada el día de hoy está fuera de la globalización porque esta es esencial para la economía a nivel mundial. Pasaré a hablar sobre los factores que han impulsado la globalización. Y hablaré de 4. El respaldo político institucional por parte de gobiernos responsables de los organismos internacionales e economistas del ámbito académico. Todos ellos son importantísimos para la globalización porque gracias a ellos se implementan leyes, se implementan tratados, acuerdos entre países, entre empresas, compra y venta de bienes, servicios. Gracias a ellos es a lo que todo esto gira. De ahí vamos con los avances en el transporte y las comunicaciones, que son esenciales para la globalización debido a que gracias a todos estos avances en los buques, en los transportes, nos da una facilidad de tener un mundo globalizado, un mundo interconectado, eh, países con los cuales podamos llegar más rápido, lugares donde nunca habíamos podido llegar, ahora podemos llegar en México a China en 3 meses, un mes, dependiendo de qué tan lejos esté, pero no hay lugar que no podamos llegar. El tercer factor sería el acceso a la tecnología, el cual es también importantísimo, nos facilita muchísimas cosas. El día de hoy nos facilita trámites, nos facilita el mismo comercio, nos facilita, podemos saber qué productos se venden, cómo se venden, a cuánto se venden en un lugar donde ni siquiera vivimos. No necesitamos ya ir allá, ya lo tenemos en la palma de nuestras manos, la tecnología, el internet nos ayuda muchísimo a la globalización. La movilidad del capital
en sí es la liberación en las regulaciones, el progreso en las comunicaciones y mayor acceso a las tecnologías, que es básicamente lo que hemos estado hablando. Gracias a estos 4 factores, la globalización es algo de hoy en día que no va a cambiar, está en su auge, es un apogeo y va con todo. Ahora pasamos a qué es un tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio o TLC consisten en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Los objetivos principales de un tratado de libre comercio son eliminar barreras que afectan al comercio en zonas para ambas partes, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, fomentar cooperación entre países, ofrecer una solución a controversia. Todos estos objetivos principales ayuda a que sea más fácil comercial, sea más fácil vender, sea más fácil importar, exportar, para que todo fluya mejor y sea un ganar-ganar para ambos. Pero posteriormente veremos que el ganar-ganar no siempre es ser iguales. La importancia de los tratados, pasamos ahora a esta parte de importancia de los tratados. Ya sabiendo que es un tratado, la importancia de estos para México es que la suscripción, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, le permitiría a México acceder de manera preferencial al mercado más grande del mundo, integrado por 15 países desarrollados con casi 376 millones de habitantes y un PIB superior a los 8.3 billones de dólares. Asimismo, desde el punto de vista comercial, la Unión Europea se le considera la potencia comercial más importante al concentrar más del 20%, casi 2 billones de dólares del comercio mundial. Esta es la importancia de un tratado. La magnitud de tener un tratado con la Unión Europea es inmensa. Somos, de hecho, primer país latinoamericano en tener un tratado con la Unión Europea. Y, y bueno, la importancia de los tratados es increíble y ahora pasaremos a explicar un poco el contexto jurídico. ¿Dónde queda si un país, hablando de México, se suscribe a un tratado de libre comercio? Hay diferentes niveles, ¿no? No podemos decir que un tratado sería lo más alto. Por eso la siguiente ilustración nos da una idea. El marco jurídico de los tratados internacionales. En este diagrama que dice, tenemos 4 niveles. El CPEUM, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada, absolutamente nada le gana a ella. Nada está por encima de la Constitución, nunca nada va a estar, porque pues es imposible. Esta rige todo, desde tratados, leyes federales, constituciones locales, reglamentos, todo. Nada puede contra la Constitución. Y en segundo nivel, entra el derecho internacional público y los tratados internacionales. Esto debido a que un tratado internacional es un compromiso por parte del país para cumplir esas normativas, esas reglas, acuerdos que se establecen entre los países. En tercero van las leyes federales y de ahí hasta el último seguirían las constituciones locales y los reglamentos. Esto es muy importante de saber porque
hay veces que la gente se confunde con que el Tratado de Libre Comercio está violando las leyes federales y cómo puede ser mm, que se puede hacer eso, y hay mucha opinión que no tiene esa base jurídica, no se conoce esa base jurídica. O es, por ejemplo, si las constituciones locales fueran arriba de los tratados internacionales o de derecho internacional público, un gobernador podría decir, no, este, este año yo no quiero que me entre inversión de China, no quiero importaciones de China porque me está afectando mi comercio en mi estado, entonces yo voy a bloquear todas las importaciones de Alemania, de la Unión Europea o de cualquier otro tratado. Es algo que no se podría hacer porque pues sería un revoltijo y tendría repercusiones inimaginables. Por eso es que el único capaz de poder hacer algo así sería el presidente, con haciendo una medida de salvaguarda, que es otro show completamente, pero en sí esto es lo importante. Primero va la Constitución, después los tratados, luego leyes federales y hasta el final constituciones locales y reglamentos. Ahora pasamos a lo principal. Es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y bueno, voy a empezar con un poco de historia sobre la negociación de este tratado, que después de 9 rondas de negociaciones entre México y la Unión Europea, un dato es que este tratado es de los que más costaron trabajo en poder consolidar. Iniciaron en julio de 1998 y se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la cual la inició el 24 de noviembre de 1999 y concluyó el 1 de julio del 2000, que es la fecha cuando entró en vigor, el 1 de julio del 2000. Y bueno, cabe señalar que este fue el primer acuerdo entre la Unión Europea y un país latinoamericano. Fue la primera vez que se creó una zona de libre comercio, ¿ok? Es muy importante eso. Y cabe mencionar que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa. En 2019, el comercio México-Unión Europea sumó 75,000 millones de dólares. Es una cantidad increíble, donde las exportaciones mexicanas alcanzaron casi 25,000 millones de dólares. Por su parte, las inversiones de los 27 países de la Unión Europea en nuestro país alcanzaron cerca de 180,000 millones de dólares. Luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, el 1 de enero del 94, la Unión Europea pretendió establecer relaciones comerciales. Por eso es que tenemos el tratado. Pero el objetivo principal de la Unión Europea, aparte de fue mantener una posición estratégica dentro de la zona de libre comercio. En sí, tener muchos tratados. México es el país que tiene más tratados en el mundo, tiene 12 tratados de libre comercio. Entonces, la Unión Europea quiso aprovechar esto y por eso es que ellos también nos buscaron a nosotros para tener un tratado de libre comercio, porque era estratégicamente que ellos podían usarnos como país satélite para llegar a América del Norte y a Latinoamérica. Y, y el gobierno de la República ha otorgado una alta prioridad a la relación con la Unión Europea, en virtud como su potencial como socio comercial y como fuente de financiamiento, inversionistas y como proveedor de tecnología de punta. Y podemos afirmar que la importancia de la comunidad
para México puede plantearse en los niveles básicos de intercambio comercial? Por medio de la cooperación industrial, como medio para propiciar inversiones, el aceleramiento político y, y bueno, ¿y qué esperan los europeos de este tratado? Los europeos esperan que el acuerdo comercial les permita recuperar su posición dentro del intercambio de bienes y servicios con México, poder concurrir en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Canadá. Con este acuerdo, México otorga a la Unión Europea un régimen preferencial en un plazo más corto que a otros socios comerciales, pues todos los productos industriales estarán exentos de derechos de aduana en el año 2007. Esto es el más rápido que ha habido de desgravación arancelaria. Y después de agotar 4 etapas de liberación progresiva donde los productos sensibles del sector agropecuario reciben un trato especial. Esto es simplemente que lo que más le conviene a cada uno se va desgravando y es lo que quería, lo que gana el tratado, la Unión Europea con este tratado. Los principales clientes de México en el mercado europeo son Alemania, España, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Y bueno, basta de historia, basta de tratados de libre comercio. Ahora hablaremos un poco de los países miembros de la Unión Europea. Son 27, que son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. Son muchos, ¿no? Pero por eso fue tan difícil también llegar a un acuerdo, porque la Unión Europea eh, es, eh, digamos, son 27 países. Para que 27 países se pongan de acuerdo si entrar o no a un tratado de libre comercio con México es más complicado. Pero se pudo, aquí estamos y aquí seguiremos. Y bueno, hablemos un poco sobre unas cuantas cifras. Me gustaría mencionar que en los principales clientes de México que mencioné, como Alemania, España, Reino Unido, Francia y Países Bajos, se destina el 83.4% de, de las exportaciones mexicanas, donde la estructura se compone como lo siguiente: productos automovilísticos 17.2, petróleo 15.6, partes y accesorios para maquinaria 3%, azúcar 2.1, y así va. Y bueno, ahora yo escogí un país de la Unión Europea y este es Alemania. ¿Y por qué Alemania? Se preguntarán. Y básicamente Alemania es la economía número 1 de toda la Unión Europea. No hay quien se le compare, a pesar de todas las dificultades que se han ha tenido históricamente, a pesar de todos sus problemas, y tanto internos como externos, todo hacen que Alemania, aún así, al día de hoy, siga siendo el país. El país, no existe alguien mejor que ellos. Está situada en Europa Occidental, tiene una superficie de 357.000 kilómetros cuadrados y una población de 83.019.203 personas. Y es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 232 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Berlín y su moneda está en euros. Alemania es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB. Su deuda pública en 2019 fue de 2.053.033 millones de euros, con una deuda del 59.8% de su PIB.
Y todo esto son datos generales. Alemania, sus líderes políticos son su presidente Frank-Walter Steinmeier, que entró en el 2017, y su canciller, que todos hemos escuchado sobre ella y todos los que estamos en el ámbito de las noticias, del comercio, de los negocios, en sí del día a día, Angela Merkel, su canciller Angela Merkel, quien es el pilar de Alemania, quien ha formado y ha llevado adelante a Alemania a ser la mejor economía de la Unión Europea, el cual tienen próximas fechas electorales en febrero del 2022. Y pues Alemania tiene una forma de gobierno, es una república democrática federal parlamentaria. Cuenta con 16 estados y provincias que tienen gobiernos y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización respecto del gobierno federal. O sea, ¿qué significa? Que cada, cada estado tiene sus diferentes reglas, pero eso es. Y bueno, mi experiencia en Alemania y por qué lo escogí como uno de los mejores países de la Unión Europea es que, bueno, tuve la fortuna de poder visitar Alemania. Lo que más me impresiona de Alemania es, a pesar de toda la historia que han tenido, de todas las dificultades, siempre han sabido levantarse. Un alemán nunca, 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 nunca se da por vencido. Siempre anda buscando formas de mejorar, siempre anda buscando qué hizo mal, cómo lo puedo mejorar, fríamente o como sea, pero siempre un alemán es increíble su forma de pensar. Lo podemos ver en su canciller, lo podemos ver hasta en sus futbolistas. Es increíble la forma de pensar de los alemanes, y no se diga de su belleza arquitectónica como el Reichstag que está aquí, de sus bellas ciudades, su poderío económico es increíble. Alemania es una potencia sin lugar a dudas. Ahora pasamos de nuevo a un poco del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y nos vamos a los capítulos más importantes, que son acceso a mercados, que básicamente nos habla sobre los principios generales en cuanto a desgravación arancelaria y todo eso, las reglas de origen, que nos determina qué bienes gozarán de preferencias arancelarias, normas técnicas, que son medidas impuestas para la protección del consumidor, salud, ambiente, seguridad pública, normas sanitarias y fitosanitarias, las salvaguardas, que nos ayuda a enfrentar los daños, como los mencioné al principio, sobre amenazas a productos y mercados nacionales. La inversión, nos habla de la inversión extranjera directa, que es algo muy importante. Y de los demás, pues entra comercio de servicios, compras del sector público, competencia, propiedad intelectual, solución de controversias, que son todos estos puntos que los países se ponen de acuerdo para tener beneficios. Y nos pasamos al certificado de origen para la Unión Europea. Aquí lo podemos ver. El llenado de este certificado de origen es muy parecido a a todos los certificados de origen. Dentro de lo que es el número uno, tenemos al exportador, destinatario, EUR, que es para identificar que es de la Unión Europea, observaciones, todo muy, 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 eh, eh, ahora sí que familiar, si podemos decir eso. Y ahora hablamos de los principales productos comercializados de las exportaciones de México a Alemania. Tenemos vehículos de encendido por compresión. Estas son las exportaciones de México a Alemania. Vehículos con motor de embolo alternativo, vehículos con motor de embolo alternativo encendido por chispa. Todo esto es en base al sistema armonizado, ¿ok? Las unidades de memoria, además máquinas eléctricas. ¿Y nosotros qué importamos de Alemania? Pues demás motores de embolo, vehículos con motor de embolo alternativo, demás cajas de cambio. ¿Y qué esperaba uno? ¿Qué esperaría alguien que no está familiarizado con, no sé, la inversión de Alemania en México?
diría plátanos, aguacate, nosotros compramos cervezas o así. Y pues no, podemos ver en estas tablas que todo está relacionado a vehículos, motores, industria automotriz. Y unos datos es que el comercio bilateral en Alemania representa el primer socio comercial entre los Estados miembros de la Unión Europea y representa el 29.1% del comercio total de México con la Unión Europea. Y la inversión de Alemania en México es de 6.3 millones de dólares. Es el cuarto inversionista entre los Estados miembros de la Unión Europea y el séptimo inversionista respecto a todos los países que invierten en México. Este es el nivel de importancia de Alemania para México. Y bueno, les comentaba que por qué se escucha tanto de vehículos y se los he comentado, es porque la Unión Europea está aprovechando México como un punto estratégico para moverse a los diferentes mercados. ¿Y, y por qué se mueve tanto el automotriz? Pues porque tenemos un gran sector automotriz acá en México y aquí en la zona del Bajío podemos ver cuántas plantas están y podemos contar cuáles son alemanas. Tenemos BMW, Volkswagen, Audi, también Mercedes-Benz. O sea, la industria automotriz, solo voy a dar unos cuantos cifras. La producción y exportación de vehículos ligeros hechos por manos mexicanas se ubicó en 301.475 unidades en febrero de 2017. Es un volumen histórico. Y las cifras más recientes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz nos demuestran que la industria no solo avanza, sino que pisa el acelerador, pues creció un 11.1% en este periodo. Y es muy importante esto porque es pieza medular, porque la inversión extranjera directa de la Unión Europea brinda a México la oportunidad de ser el país satélite para aprovechar su posición, distribuir a todos lados y nos está beneficiando mucho. ¿Qué sigue con esto? ¿Qué sigue con el futuro del tratado? Podemos ver en estas gráficas que la balanza comercial de importaciones y exportaciones, o sea, México no le exporta mucho a la Unión Europea, ¿no? Pero sí estamos importando mucho. Dirían que la balanza comercial está desproporcionada y que es negativa, pero tenemos que ver otros ámbitos. La inversión extranjera directa por parte de la Unión Europea es increíble, sin precedente y nos está ayudando muchísimo, genera empleos, genera muchas cosas, empleos, genera inversión, genera entrada de divisas extranjeras y nosotros nos ayuda a exportar y es un dar y recibir y yo creo, como conclusión, es que México tiene un potencial muy grande para... Tenemos muchos productos, tenemos demasiadas cosas que podemos exportar, tenemos que aprovechar al 100% este tratado de libre comercio, tenemos gran diversidad de productos que van desde los alimenticios, desde bebidas, ropa, no solo petróleo. Nosotros como futuros licenciados en comercio exterior necesitamos encontrar la manera de llevar esa parte de México a la Unión Europea para así aumentar las exportaciones y tratar de equilibrar esa balanza, tratar de hacer que no solo sea la inversión extranjera directa la que nos beneficie, sino también las exportaciones que nosotros hagamos, las ventas. Tenemos un potencial enorme para esto y esto, esto es lo que aprendí en mi curso de tratados, que tenemos que conocer, tenemos que saber cómo se manejan los diferentes países, qué beneficios nos da un tratado de libre comercio, para qué sirven, cómo se conformaron. Eso nos ayudó muchísimo porque es, todos buscan un bien común y hay veces que se tiene que renegociar para que se pueda tener un mejor acuerdo entre países y en sí lo esencial es identificar los factores fuera del ámbito económico para hacer negocios. Es la parte esencial
ya que nosotros necesitamos saber a dónde lo podemos mover. Nosotros somos los que vamos a saber cómo moverlo, cuándo es mejor moverlo, hablando de frutas, hablando de comida. Eh, yo creo que esta clase más que todo nos brindó esa visión más global sobre qué es el comercio y cómo llegar a los lugares que queremos llegar. Y pues solamente gracias por su atención y espero que les haya servido un poco de esto que hablé sobre el Tratado de Libre Comercio y acuérdense que el comercio es lo que va a salvar a México, lo que nos va a reforzar nuestra economía y lo que nos va a hacer tener un mejor futuro. Muchas gracias y